Buenas noches, buenas noches. Abigail Mejía, ¿me escucha? Te escucho claro y fuerte, Fati. Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos una vez más a Las Juristas aquí en Diálogos de Derecho S. Esta noche, acompañada de mi querida amiga Abigail Mejía, colega y compañera de la maestría en la Universidad de los Hemisferios. Qué gusto, Abigail, que me estés acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fati, esta vez reemplazando a nuestra querida Steffi, que no puede estar hoy con nosotros. Le mandamos un beso y un saludo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Abigail. Bueno, comentamos a todos que hoy tenemos un programa más que especial. Nos acompaña el doctor Paul Ocaña Merino. Él es defensor de David Piña por el caso que muchas personas ya conocen, el caso de Karina del Pozo. Yo no sé si me estás visualizando bien, Abigail, o estoy teniendo problemas con la conexión. Yo te visualizo perfectamente, mi Fati. Ok, bueno, antes de empezar vamos a ir con nuestra cápsula notarial para que, como todos los domingos, tengamos un conocimiento que nos ayuda el doctor Paul Arellano con esta cápsula. Bienvenido, doctor Paul Arellano. Buenas noches, Abigail. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva cápsula notarial en la que vamos a tratar sobre un tema muy importante que tiene relevancia con respecto al tema que se va a tratar hoy. La declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal. Esta es una atribución que consta en el artículo 18 de la ley notarial en el numeral 25. Para que se pueda realizar esta designación, lo importante es que la persona que está declarada reo cuente con una sentencia penal ejecutoriada. La persona que está con sentencia penal ejecutoriada no puede administrar sus bienes. Por esa razón es importante que se le designe a un curador. Este trámite que se realiza en la notaría debe realizarse a petición de parte mediante una solicitud que debe estar con la firma de un abogado en el que se adjunta la copia certificada de la sentencia ejecutoriada penal y la designación de la persona o la insinuación de la persona que sea nombrada administradora o sea nombrado curador de los bienes del reo. Debemos entender que la persona que está o se nombre como curador es para administrar los bienes, no para disponer de los bienes. Es más, si es que la persona no es pariente directo de la persona que se encuentra privada de la libertad, necesariamente deberá realizar un inventario solemne de los bienes que va a administrar y, de ser el caso, también tendrá que rendir una fianza. Esto de conformidad al artículo 399 del Código Civil. Sin embargo, si es que es el esposo, si es que es la esposa, el cónyuge, el papá, la mamá, en fin, puede abstenerse de rendir esta fianza o esta garantía para la administración. Entonces, el procedimiento, como les manifesté, está en el artículo 18 de la ley notarial,
debemos adjuntar la petición suscrita y firmada por un abogado, la copia certificada de la sentencia penal ejecutoriada, cédula y certificado de votación de la persona que se insinúa como curador y de ser pariente, hijo, padre o no, o sea, se adjuntará la documentación adicional para justificar la calidad de la que comparece, ¿no? Respecto de una vez que se nombre la designación del curador, pues a petición de parte puede inscribirse en los registros correspondientes. Y como les indiqué, es un trámite rápido, sumario y que se lo realiza de manera transparente en una notaría. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y esperamos vernos en la próxima cápsula notarial. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bien, muchísimas gracias, doctor Paul Arellano, por su valioso aporte. Como cada semana, tenemos la cápsula notarial del doctor Paul Arellano. Bueno, estoy teniendo un pequeño eco. Perdón por el pequeño eco que estoy teniendo. Estamos con problemas técnicos, parece. Sí, como usualmente puede pasar dentro de redes sociales, pero de este lado se te escucha claro y fuerte, Fati. Ok, bien, mi querida Avi, por favor, vamos a, antes de ingresar a nuestro invitado, al doctor Paul Ocaña, ¿me puedes ayudar con la lectura de su currículum, por favor? Claro que sí, Fati, estamos gustosas y honradas de contar con el doctor Paul Ocaña Merino. Él es abogado penalista litigante, es magíster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España, magíster en litigación oral por la California Western School Law. También es candidato a magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista superior en Derecho Procesal Penal en la Universidad Metropolitana del Ecuador, además de tener una especialidad superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. También cuenta con un diploma superior en Derecho Económico por la universidad antes mencionada y es director de Inocente Ecuador. Muy buenas noches, doctor. Ok, pero antes de darle cabida al doctor dentro de la plataforma, agradecerle infinitamente, ¿verdad?, que haya aceptado la invitación para hablar sobre este tema tan delicado, pero que yo estoy segura que muchos de las personas, especialmente de los juristas quienes están observando este programa, quedaron con las dudas acerca de este caso. Como fue bastante mediático, hubo como pequeñas lagunas que no supieron ser respondidas por las autoridades. Y quién mejor que el director del proyecto Innocent Ecuador para que hoy esté aquí en Las Juristas para comentarnos los detalles de lo que fue el juicio de David Piña. Por eso, el día de hoy, el tema es David Piña, ¿culpable o inocente? Entonces, sin más, vamos a dar cabida a nuestro gran invitado, a quien, por cierto, tuvimos el privilegio de tenerlo como primer invitado en Diálogos de Derecho EC. Por eso, esta es su gran casa y siempre será bienvenido el doctor Paul Ocaña Merino. Muchas gracias, Fátima. Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a todas las personas que me siguen. Siempre muy agradecido por la invitación que me realizan y, por supuesto, siempre a las órdenes para poder solventar cualquier tema de derecho penal. Muchísimas gracias, doctor. Como ya le dije, esta es su casa, Diálogos de Derecho EC. Siempre tendrá las puertas abiertas para el doctor Paul Ocaña, quien tan generosamente siempre aportó a la academia y especialmente a nuestra radio. Abigail, por favor, empecemos la entrevista.
Caro, Fati, bueno, doctor, tenemos algunas preguntas y curiosidades respecto a este caso que lo ha tratado Inocente Ecuador. Y justamente respecto a esto, ¿nos podría hablar en qué consiste Inocente Ecuador? Y también, a breves rasgos, nos podría relatar los hechos del caso que llevaron a que Innocent Project seleccionara la causa de, de David Piña para llevarlo como su defensa. Claro que sí. Abigail, igualmente, muy buenas noches y gracias por la pregunta. A ver, Inocencia Ecuador es un proyecto que está acá en el Ecuador a partir de enero del 2019, en el cual fiscalizado por California Project. Esta fundación, este organismo al que hago relación, se dedican a hacer defensas a personas que se consideran inocentes y que han sido indebidamente sentenciados, condenados y obviamente a través de una sentencia de culpabilidad. Nosotros debemos entender o conocer que a nivel del mundo existen estos hierros jurídicos donde personas que son inocentes son declaradas culpables. De hecho, hace, me parece que 3 o 4 meses estuvo en opinión de todo el público de una persona que había sido sentenciado y que iba a 35 años ya preso, pero pudieron demostrar su inocencia. Entonces, una vez que este proyecto ha estado en todas las partes de América y faltaba solo Ecuador, comenzaron a hacer un estudio sobre abogados penalistas litigantes que se dedican a hacer defensa sobre todo, y en eso se presentaron algunas carpetas a dicho organismo. Dentro de ellos habían referido mi nombre como un posible candidato y una vez que hicieron toda la selección, fui nombrado el director de Inocencia Ecuador. Eso en su primera pregunta, Abigail. Siguiendo adelante, el por qué el caso de David Piña tomó Inocencia Ecuador para hacer su defensa. En primera instancia, debo indicar que David Piña, a través de sus familiares, habían contactado conmigo para que pueda revisar, checar su proceso y determinar si existe la posibilidad de presentar un recurso de revisión. En materia judicial penal, el recurso de revisión se usa para, con prueba nueva, determinar que han sido indebidamente condenados. Vale decir que este recurso de revisión es únicamente para personas condenadas. No existe un recurso de revisión para la víctima o para la persona que está acusando, sino es únicamente para las personas que han sido condenadas. En este caso, nosotros tomamos el estudio del caso de David Piña, que tiene aproximadamente 20 cuerpos de fiscalía y más o menos 5 cuerpos en unidad judicial. En ellos, nosotros en primera instancia pudimos determinar que existen algunas inconsistencias que posiblemente llevaban a determinar una sentencia injusta en contra de David. Una vez que pasó el primer filtro, comenzamos a hacer ya el análisis del segundo filtro y determinamos que en efecto existen algunas fallas jurídicas, pero no solo eso era importante, porque como les digo, es un proceso que el recurso de revisión es un proceso que necesita pruebas nuevas. Nosotros contratamos a unos peritos para que nos determinen si es que en efecto existen fallas, hierros, errores en las pericias que se habían presentado en la audiencia de juicio. Eso se llama en materia judicial penal metaperitajes, que es hacer una auditoría a los peritajes que han sido analizados. Además de ello, también pudimos determinar otros escenarios, otras pruebas que son muy relevantes para el caso. Unidas todas estas pruebas, que en el recurso de revisión que nosotros presentamos son en 13, nosotros consideramos y estamos seguros de que David Piña es inocente y que no cometió el delito por el cual fue condenado y sentenciado. Es por eso que nosotros presentamos el recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que es la autoridad competente para llevar a cabo el proceso del recurso de revisión. Debo indicar también, y muy claro y transparente, que David Piña ya había presentado un recurso de revisión con anterioridad, basados en el numeral 3 y 4 del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, es decir, con la normativa anterior. Y para el conocimiento de todas las personas que nos siguen y que no conocen de derecho, cuando uno ya presenta un recurso de revisión basado en una causal, o en 2, o en 3, o en la 6, porque en ese tiempo eran 6, ya no puede volver a presentar un recurso de revisión con la misma
causal o con el mismo numeral. En nuestro caso explícito, a pesar de que ya fueron presentadas por la misma causal, nosotros volvimos a presentar un recurso de revisión basados en el numeral 3. Ustedes se preguntarán por qué cometimos ese hierro, y la verdad que no es un hierro, sino que el recurso de revisión con el Código de Procedimiento Penal ordenaba que los jueces debían admitir o negar el recurso de revisión únicamente haciendo la audiencia de recurso de revisión, es decir, en sentencia. Pero en este caso explícito, el recurso de revisión de David Piña había sido inadmitido en auto, es decir, en su primera providencia, lo cual determina que existe un hierro jurídico. Es por eso que nosotros volvimos, como indicó, a presentar el recurso de revisión. A pesar de ello, los jueces de la Corte Nacional que conocieron el caso nos volvieron a inadmitir, indicando que ya se había presentado bajo la misma causal. Es por eso que nosotros presentamos una acción extraordinaria de protección que hoy por hoy está en conocimiento de la Corte Constitucional, que ya fue admitido a trámite, que hace dos meses más o menos ya nuevamente conocieron los jueces y estamos próximos a que nos señalen una audiencia para llevar a cabo esta audiencia de la acción extraordinaria de protección sobre esta inadmisión. Ahora, vale decir y también poner en conocimiento que ya existen sentencias de la Corte Constitucional donde en efecto admiten lo que yo estoy indicando, es decir, que ordenan a los jueces de la Corte Nacional que su inadmisión ha sido incorrecta. Por lo tanto, va a tener que volver a la Corte Nacional va a tener que señalar día y hora para hacer la audiencia y nosotros aportaremos las 13 pruebas que nosotros indicamos dentro de esos metaperitajes, dentro de esos documentos, dentro de esos otros peritos, dentro de esos testigos, los jueces determinen que el efecto ha sido indebidamente condenado. No es porque yo lo estoy defendiendo, ni porque esté detrás de la parte jurídica de él, pero todos en el país conocemos que ese es uno de los procesos, o posiblemente el proceso más injusto que existe en nuestra legislación. Entonces, es de ello un poco contestando las preguntas que me hacía Abigail. Muchísimas gracias, doctor. Fati, seguimos con la segunda pregunta. Bueno, creo que el doctor ya explicó demasiado bien todo lo que queríamos saber acerca de este caso, que realmente, como te había dicho Abigail, hoy que nos pusimos a revisar las entrevistas y todo lo que es en cuanto a la historia procesal de David Piña, realmente la parte humana sí nos afectó bastante, porque imagínense que se cometa este tipo de error judicial con personas allegadas a nosotros, ¿verdad? O con cualquier ser humano. Una injusticia de esta talla realmente puede destruir vidas ajenas. Y estamos aquí, por eso las juristas, dando una apertura a este caso para que todo el mundo jurídico en Ecuador, especialmente, para que sepa acerca de los detalles de este caso. Por eso, doctor, quisiéramos saber quiénes fueron los involucrados y específicamente por qué delito fue sentenciado David Piña por 25 años de prisión. Con mucho gusto. Los nombres de las otras dos personas no las voy a indicar por respeto a ellos y a sus defensas, ¿no? Pero en este caso fueron sentenciados 3 muchachos, dentro de esos David Piña, y fueron sentenciados por el delito de asesinato. No como se indica, o como se ha comentado algunas veces en redes sociales, que ha sido sentenciado por violación y por asesinato. No es así. Es únicamente por asesinato. ¿Y por qué digo únicamente? Porque el decir que ha sido violación con asesinato, obviamente hace más execrable el delito. Pero debo indicar que cuando hicieron la pericia en el cadáver de la señorita Karina del Pozo, que valga decirlo, lamento mucho, y también estoy de acuerdo con la familia que hizo justicia y que pelee por ello, pero en este caso son 2 víctimas, Karina del Pozo y David Piña, que está indebidamente condenado. Vuelvo a lo que le estaba indicando. Cuando hicieron la pericia o la autopsia dentro del cadáver de la señorita del Pozo, nunca se determinó que existió P30. ¿Qué son P30 o qué es P30? Es el ADN que deja el espermatozoide cuando existe una relación sexual. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no salió a relucir eso? No lo sé. Pero en la audiencia de juicio, a pesar de que sí existió el P30 y determinado por la legal, nunca hicieron relación en la audiencia. Valga decirlo, el P30 no correspondía en el ADN a David Piña.
Gracias, doctor. Siguiendo con este tema, la Fiscalía está obligada a presentar pruebas de descargo, pero también pruebas de cargo. Por lo tanto, cuando se hace la indagación previa, ¿verdad?, del proceso de investigación, están los indicios, evidencias, que se convertirán después en pruebas y que se llevarán al juicio de juzgamiento y que ahí se podrá, con esas pruebas, evidenciar quién es el responsable de los hechos, ¿verdad? Y los grados de responsabilidad, porque tenemos una realidad material que es la muerte de Karina del Pozo. Por lo tanto, aquí habla de una prueba única dentro del proceso y fue una prueba testimonial, que finalmente esta prueba sería la que condenaría como autor principal a David Piña. ¿Nos podría comentar un poquito más sobre esto? Que entiendo estos metaperitajes también fueron realizados justamente a todos estos temas que no fueron tomados en cuenta por la Fiscalía. Con mucho gusto. Vale una aclaración nada más, y es que Fiscalía está obligada a llevar los elementos o los cargos o las pruebas de cargo y las de descargo. Es decir, Fiscalía siempre va a llevar siempre las de cargo, pero por obligación, por objetividad determinada en el artículo 5.21 del Código Orgánico Integral Penal, hablando de la objetividad, también debe presentar los descargos. Ahora bien, en un proceso con el código anterior, con el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestra normativa actual, se determina que no solo con una prueba puede ser sentenciada una persona. Es decir, que los jueces necesitan, en su sana crítica, la convicción con el Código Orgánico Integral Penal y la certeza con el Código de Procedimiento Penal para determinar una culpabilidad. Pero esta convicción y esta certeza no debe ser basada únicamente en una prueba, sino en varias. Es decir, que exista nexo causal entre una, dos, tres, cuatro, cinco, varias pruebas para determinar la culpabilidad. Caso contrario, es al revés. Hay la duda razonable. Es decir, si solo tuviéramos una prueba, hay duda razonable. Pero en este caso, pasó ello. ¿Qué pasó? No existe una prueba directa de la participación de David Piña en el asesinato. Lo que existe son presunciones. Y esas presunciones nunca se evidenciaron a través de una evidencia, de un indicio que se convierta en prueba en la audiencia de juzgamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que teníamos? Es simplemente, en primera instancia, una versión de uno de los coprocesados donde indicaba que David Piña había asesinado a Karina del Pozo y que él había visto cómo le daba un piedrazo en la cabeza. Después de la reconstrucción de los hechos, ya cambió esta versión y dijo que no había sido un piedrazo, sino que le había roto el cuello haciéndole para atrás y obviamente debía estar determinado eso en el examen médico legal, que tampoco es así. Y en el testimonio que ya se rinde en la audiencia de juzgamiento, cambió todo e hizo nuevamente un relato que no los lleva a una convicción. A pesar de ello, David Piña fue sentenciado y condenado. Eso, y no solo en el caso de él, sino en todos los casos, es un hierro jurídico. ¿Por qué? Porque no se puede condenar a una persona en base a una sola prueba. Y peor aún, si esta una sola prueba es uno de los coprocesados que por lógica normal se va a entender que va a desplazar la responsabilidad penal con el fin de salir ileso en el proceso jurídico. Sí, doctor, aquí también tengo había visto algunas entrevistas y parte del caso de David Piña y se había señalado dentro del proceso que nunca se pudo tener pruebas materiales de que David Piña haya estado en el lugar de los hechos, pero sí de uno de los implicados se le encontró sangre y tierra en sus zapatos del lugar de los hechos. Sin embargo, con el testimonio de esta misma persona, es que se declara y se condena como autor. Algo que también me llama la atención es que dentro del proceso se señala que la víctima muere con cabello en su mano y este cabello presuntamente de los metaperitajes que hizo el proyecto sería de ADN de mujer. Por lo tanto, hay evidencia de una cuarta persona que la fiscalía jamás se pronunció en la investigación al respecto. De pronto, me imagino que estas son una de las pruebas que ustedes van a presentar si se da el tema del recurso de revisión. Así es. En efecto, no hay una prueba material directa que determine que David Piña estuvo en el lugar de los hechos.
Vale decirlo que incluso en la camioneta donde se transportaron después de haber cometido el ilícito, se encontró restos de sangre al hacer una prueba de luminol, y una tenía en el lado izquierdo del conductor y otra tenía en el lado derecho en la donde se aplasta para la ventana, para bajar la ventana. Pero en la parte de atrás, donde supuestamente estaba David Piña, no se encontró restos de sangre, lo que implica que obviamente en la parte de atrás no viajaba ninguna persona que haya tenido restos de sangre. Primera cosa. Segundo, en efecto, cuando nosotros hicimos el metaperitaje con una gran reconocida médico legal que incluso está haciendo su PhD en Francia, se determinó que en la mano derecha de Karina del Pozo se encontraban elementos filosos determinados sobre cabello. Cuando se hizo el examen de este cabello, se pudo evidenciar que en efecto existe, que en efecto este cabello es de perfil femenino, ¿ok? De ADN de perfil femenino, lo que implica que estuvo una persona adicional dentro de lo que se puede indicar dentro de la escena del crimen. Incluso esto puede llevarnos a nosotros a presentar un nuevo recurso de revisión siempre y cuando tuviéramos una sentencia condenatoria sobre el mismo caso a otra persona. Considero yo que es obligación de fiscalía, no de la parte nuestra, no de los familiares de David. Considero yo que es obligación de fiscalía, al existir estas presunciones, iniciar una nueva investigación, abrir una investigación para que en efecto, si es que coinciden con nuestra tesis, con nuestra teoría de que hay presuntamente una otra persona dentro de la escena del crimen, saber indagar a quién pertenece ese cabello. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenemos en estudios también a Fati, si no, continuaremos con las preguntas. Parece que tiene problemas con la conexión. Pero bueno, me parece muy interesante este caso, doctor, por todas estas inconsistencias que fueron halladas gracias a estos metaperitajes y a la posibilidad de que exista este recurso de revisión que resulta bastante importante. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los principales errores? Ya hemos evidenciado algunos, ¿verdad?, en los que incurrieron las autoridades para poner como culpable a David Piña. No sé si hay algunos más que nos quisiera comentar. Entiendo que hay algunos. Bueno, los hierros dentro del proceso son los que he indicado, que no puede existir un proceso penal, llámese quien sea, llámese David, llámese Paul, llámese quien sea, no podemos llegar a una sentencia condenatoria en base de una sola prueba. La ley es para todos y obviamente cuando existen estos hierros judiciales lastiman a la sociedad porque se ha llevado indebidamente a prisión a una persona. Y que valga decirlo también, en la prisión ha tenido algunos abusos, también ha sido amenazado, intimidado, y por ello es que incluso lo hemos traído a la cárcel 4, conocida hoy se llama cárcel 2, de acá de la ciudad de Quito, porque hay la posibilidad de que pandillas que viven, que están en los centros de rehabilitación, puedan acceder y hacer cosas en contra de su vida o de su integridad en contra de David. Regresando al tema que usted me preguntaba, Abigail, ¿qué otras pruebas nosotros pretendemos presentar dentro del recurso de revisión? Existen los metaperitajes, uno, como les había dicho, el médico legal, otro que estamos pidiendo también es en los celulares de David Piña, donde se podrá determinar cuál fue el trayecto que siguió el teléfono, y con ello podemos sostener que David Piña fue dejado a la 1:30 de la mañana, antes de que vayan al sector del norte donde lamentablemente asesinaron a Karina, y con ello le sacaríamos obviamente de la escena del crimen a David, y con eso abordaríamos la tesis o ratificaríamos la tesis de nuestra defensa que él no estuvo presente. También tenemos una evaluación, estamos pidiendo una evaluación psicológica
donde se pueda hacer una comparación sobre un estado de credibilidad de los testimonios que rindieron y con ello poder indicar, no nosotros, sino un perito, un experto, que no existe una realidad comparativa cuando se hace esta relación de saber si dijo o no dijo la verdad en su testimonio y en las diversas versiones que obviamente constan como parte de elementos de cargo por parte de Fiscalía y que, valga decirlo, no fueron presentados dentro de la audiencia de juicio, es decir, no son prueba, sino son evidencias o indicios que quedaron. Adicional a ello tenemos testimonios de algunas personas que son relevantes. Uno de ellos es un policía investigador para que nos haga la línea de tiempo, con eso establecer nuestra tesis. También una persona que maneja muy bien el tema telecomunicaciones y con ello un poco ir en contra de la tesis que se mantuvo en la audiencia de juicio, donde se decía que el carro, la camioneta donde estaban, tuvo varias paradas y que dentro de estas paradas nunca fue en la casa de David Piña, sino fue directo a Llano Chico. Pero vale decirlo acá que con el testigo que estoy indicando se va a probar que estas alertas que dan al satélite solo se lo hace únicamente cuando se apaga el motor. Pero cuando uno frena, o por ejemplo, uno frena en el semáforo rojo, no es que esa alerta mande al satélite. ¿Y qué es lo que pasó? Que al momento de ir a dejar a David Piña, no apagaron el motor y por ello no salió esa alerta. Y también está dentro del recurso de revisión como testigo el doctor Felipe Rodríguez, quien nos podrá dar su testimonio de qué es lo que escuchó, de qué es lo que visualizó y qué es de lo que él pudo percibir dentro de esto. Y con ello consideramos que estaremos nosotros probando que en efecto David Piña no estuvo en la escena del crimen. Muchísimas gracias, doctor. Fati, no sé si deseas hacer una pregunta. Tengo algunas igual dudas respecto de lo que acaba de decir el doctor. Seguimos con Fati. Muchas gracias, querida Abigail. Bien, doctor, mi pregunta es acerca del habeas corpus que le otorgaron a David Piña y que a raíz de un video de TikTok, según lo que hemos visto en las investigaciones de las entrevistas que le hicieron a los familiares de David, él fue otra vez derivado a la cárcel de La Tacunga, el lugar donde él sufrió de una violación, como ya había mencionado. ¿Es tan fácil de revertir una decisión de un juez constitucional, doctor? A ver, agradezco muchísimo la pregunta porque voy a poderme explayar en este tema que no ha sido dado a conocer a la opinión pública y la gran mayoría de personas ha criticado, ha juzgado simplemente detrás de una computadora sin saber la realidad de los hechos. Y el tema es así. A ver, nosotros presentamos un habeas corpus cuando David Piña estaba en transitoria en el centro de rehabilitación de Cotopaxi. Al presentar el habeas corpus, en primera instancia fue negado, nosotros apelamos, fuimos a Corte Provincial, a la Sala Penal, y ellos atendieron nuestra solicitud y en efecto ordenaron el traslado a la cárcel 4 acá en Quito. Cuando tomaron la decisión los jueces, hicieron dos cosas importantes. La una, indicar que no se lo pasaba ni a Ambato ni a Riobamba, porque existían estas pandillas que hice relación hace un momento, en el cual estaría corriendo peligro la vida de David. Y segundo, que el juez Acu, es decir, el juez que nos había negado en primera instancia, tenía toda la potestad para hacer cumplir dicha sentencia que habían emitido ellos. Con esto vino David Piña a la cárcel 4, donde estaba hasta el 23 de febrero del 2021, donde con una orden de algunas personas, de algunos ejecutivos del SNAI, lo trasladaron a la cárcel de Ambato. Y debo indicar, y debo sostener, que no es que el SNAI pueda estar encima de una sentencia constitucional, de jueces constitucionales, pues ellos son los únicos que podrían haber ordenado el traslado si hubiera una suficiente motivación, lo cual no fue así, primera cosa. Segundo, se ha dicho que David Piña está en un video junto con otras dos personas festejando la muerte de un periodista que lamentablemente fue por los primeros meses de este año, lo cual es falso. En efecto, el video existe,
pero ese video fue grabado el 25 de diciembre del 2020, mucho antes de que sucedieran los hechos a los que hago relación. ¿Y por qué estaban con esa bebida en sus manos? Porque el SNAI les había donado, pues porque estaba por caducar los productos, les donaron no solo a la cárcel de 4 en Quito, sino a algunas cárceles del país. Lo que pasa es que este video salió justo después, un día después, entiendo yo, del asesinato del periodista, lo cual llevó a presumir que estaban en un festejo sobre lo que les había quitado la vida. Y no es así. Tercera cosa que hay que mencionar acá, todas las personas que estamos fuera de un centro carcelario o que no tenemos familiares dentro de los centros carcelarios, pensamos, asumimos, presumimos, queremos que posiblemente las personas que están privadas de libertad estén llorando tras las rejas todo el día. Y no es así. No es así, pues ellos tienen o se intenta tener una vida normal donde estén leyendo, donde puedan hacer deporte, donde puedan ver tele, donde puedan jugar billar, donde puedan hacer gimnasio, donde puedan hacer muchas cosas. Porque la intención del centro de privación de libertad es rehabilitarlos, más no tenerlos detrás de una reja llorando. Entonces, no se puede hacer cuestionamientos de que por qué se lleva con tal o cual persona, por qué hizo el video, por qué están festejando, cuando la realidad que se vive es otra. Y les digo con mucha humildad, con mucha razón, que nosotros podemos estar detrás de una computadora criticando o cometiendo o dando nuestros criterios o dando nuestras ideas, pero otra cosa es que una persona, un familiar nuestro esté privado de la libertad, porque solo allí lo vamos a sentir. En función de lo que les acabo de comentar ya en la parte judicial, el momento en que lo trasladaron nuevamente a David, al Centro de Rehabilitación de Ambato, nosotros presentamos una solicitud al juez Acuo de la provincia de Cotopaxi, indicando que había sido trasladado y que no podía ir en contra de la sentencia que había ordenado el habeas corpus. Por ello, debía pronunciarse dicho juez. Pero dicho juez nuevamente nos volvió a negar la petición, dando la razón al SNAI. Y nos volvió a contestar después de alrededor 15 o 16 días, es decir, mucho mayor el tiempo del que está establecido en la norma, pues una acción constitucional es de inmediata resolución. Una vez que nos notificó el juez con ello, presentamos la apelación nuevamente y fuimos nuevamente a la Corte Provincial de Cotopaxi, a la Sala Penal, para que atienda nuestra solicitud, y de hecho solicitamos, porque así lo determina la norma, y los jueces también indicaron ello, que se nos atienda en una audiencia oral pública y contradictoria. En esa audiencia pude establecer cuáles habían sido las violaciones a la sentencia. Pude indicar cuáles son la motivación o la supuesta motivación del SNAI para hacerle el traslado, a pesar de que no existía un proceso sancionatorio, a pesar de que incluso existiendo el proceso sancionatorio no está el traslado, y a pesar de que se había violentado derechos garantistas constitucionales de David Piña, donde estaba en riesgo la vida de David. Los jueces atendieron nuestra solicitud y nuevamente ordenaron el traslado de David Piña de la cárcel de Ambato a la cárcel de Quito, a la cárcel 2, conocida anteriormente como la cárcel 4. Y además, ordenaron los jueces de la sala que se inicie una investigación en contra de los ejecutivos, los directores del SNAI, por haber incumplido la sentencia que había ordenado los jueces de esta sala. También pidió que se envíen copias certificadas del Consejo de la Judicatura para que se inicie el proceso en contra del juez Acuo, que había actuado en indebida forma dentro del proceso. En la actualidad, debo indicar, David Piña está en la cárcel 4, el actual director ha dado o está dando el tratamiento adecuado que necesita David en el centro carcelario, y nosotros seguiremos con las acciones que nos han indicado, que valga decirlo, recién este día jueves o viernes de la semana pasada nos llegó ya la sentencia por escrito, y con ello iniciaremos ya las acciones legales que están establecidas allí. Más allá de las acciones constitucionales que nos permite por esta intromisión y por esta nueva violación a los derechos de David Piña, y que también abonan, se suman a la solicitud de medidas cautelares que se ha pedido a la
CIDH, donde la CIDH ya está en conocimiento del caso de David Piña desde febrero del 2020, donde la CIDH ya ha pedido que se pronuncie al Estado ecuatoriano, donde la CIDH ya ha pedido al ministro de Gobierno, a la Procuraduría General del Estado, a los jueces que conocieron, que se pronuncien al respecto, y con esto, en esta nueva victoria que hemos tenido dentro del habeas corpus, hemos notificado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ya ha pedido que les dé respuestas referente a estas violaciones a las que hago referencia. Qué buena noticia es la que nos está dando, doctor. Conocer que el querido David Piña esté ya libre de ciertos peligros dentro de la cárcel, eso nos alegra bastante. Aquí tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, dice Darío Bustamante, ¿cree usted que la presión social y mediática influyó en el juicio de David Piña? Pregunta el señor Bustamante. Sí, por supuesto. El caso de David Piña ha sido uno de los casos más mediáticos que ha existido en nuestro país, y esa mediatez al proceso hizo que lo lleven a una condena, a una sentencia de culpabilidad en contra de él. Y obviamente uno intenta, cuando está como defensa, es que no se mediaticen tanto los procesos, porque el momento que se mediatizan, se politizan, obviamente estos llevan muchas veces a sentencias de erróneas. Excelente. Dice Estefi Collante, justicia para David. Seita dice, David Piña, bueno, jamás tuvo que ver con el caso de Efraín Ruales. Alexandra Gordón dice, excelente, doctoras. María Lorena Albán dice, muy acertada su ponencia, doctor Ocaña. Y así un sinfín de comentarios, doctor. Nunca hemos tenido tantos comentarios como el día de hoy. Ojalá que David Piña pueda visualizar nuestro programa y desde aquí le enviamos mucha fuerza para que algún día su caso llegue a la luz y que realmente la justicia se haga presente en este caso, querido doctor. Claro que sí, nosotros esperamos que se haga justicia en el caso de él. Nosotros esperamos que la justicia no hierre, no solo con él, sino en los demás casos, no existan estos hierros, porque el tener una persona inocente o indebidamente condenada, créanme que es lacerante para la sociedad. También he podido leer muchos comentarios que han puesto en redes sociales cuando anunciamos la ponencia del día de hoy, y a varias preguntas que se han repetido. Sí, he llamado la atención a David, he llamado la atención porque me considero como un hermano mayor para él, he llamado la atención de lo que hizo, que no puede estar haciendo videos, pero en el estricto derecho no cometió ningún delito. No cometió ningún delito, no fue ningún aparato tecnológico de él, aunque se lo quiera atar a que estaba festejando el asesinato de un ser humano, y peor aún de un periodista tan querido como es el señor Ruales. Qué bueno, doctor. Querida Abigail, ¿tienes alguna preguntita más? Bueno, simplemente creo que el doctor ya ha sido bastante claro en las preguntas que le hemos realizado, pero creo que finalmente vale la pena señalar que todas las víctimas, porque finalmente si hay, en efecto, hay condenados, podríamos concluir que no sabemos quién fue el que asesinó, no sabemos quién fue quien violó a Karina del Pozo. Simplemente hay condenados, y creo que todas las víctimas de femicidio, asesinato, violaciones no necesitan cualquier condenado, necesitan la verdad de los hechos y una justicia que sea garantizada con el debido proceso, y que eso es garantía para todos. Así es, mi querida Abigail. Bueno, qué interesante el programa de hoy. Tenemos el apoyo acá de muchísima gente que yo creo que sí cree en la inocencia de David Piña.
Ojalá que la justicia haga su trabajo y realmente permita que el doctor Ocaña pueda defender tal como él está acostumbrado a hacerlo, con todas las garras. Quienes conocemos al doctor Paulo Ocaña sabemos de su talla profesional, tanto la de él como la de los profesionales que acompañan a Ocaña y Ocaña, ¿cierto? Su estudio jurídico, doctor. Así es, muchas gracias por tanta bondad en sus palabras, de verdad, me siento muy bien. Y lo único que nosotros buscamos es que se haga inocencia. Hoy por David, mañana será por otra persona, pero siempre nuestra intención es buscar la verdad y que se haga justicia. Muchísimas gracias, doctor Paulo Ocaña, por habernos acompañado el día de hoy. Enviamos un saludo cordial a David Piña. Toda la fuerza para ti, toda la buena energía desde las juristas y ojalá algún día nos conceda una entrevista, David Piña. Sería lo ideal, ¿no es cierto, mi querida Abigail? Sí, Fati, y sí, también necesitamos una verdadera justicia para Karina del Pozo. Claro, no olvidemos que también aquí hubo una víctima, una mujer, Karina del Pozo, pero también estamos ante inocentes que están pagando a lo mejor una culpa que no le pertenece. Hagamos nuestro trabajo desde el lugar que nos ocupe el derecho, ya sea como defensores o en este caso también, una preguntita, doctor. David Piña, ¿es cierto que se graduó de abogado en estos días? Bueno, no en estos días, me parece que fue hace unos 6, 8 meses atrás, Okay. ya se tituló como abogado, hizo todos sus estudios mientras ha estado preso y finalmente pudo lograr el título. Esperamos nosotros que, primero, nuestro sueño es que se pueda hacer, nos puedan permitir mostrar o presentar nuestras pruebas, que sea admitido nuestro recurso de revisión y se cambie la sentencia y se ratifique el estado de inocencia de David. Y como tercer sueño es que David pueda ejercer, porque él tiene en mente, entre ceja y ceja, tienes la idea de hacer lo que estoy haciendo yo, ser director de un organismo para hacer defensa de personas que han sido indebidamente condenadas. Y es cierto que él tiene una conducta intachable dentro de la penitenciaría, doctor. Así es, quien ha podido conversar alguna vez con David puede ratificar eso, no lo digo yo solo como defensor o como amigo que me considero de él, pero todas las personas que han podido hablar saben de la conducta intachable, saben el comportamiento de David, saben que es una persona muy querida, muy amable, muy transparente, muy honesta, muy solidaria y que siempre está para prestar ayuda a todas las personas que va conociendo en su camino. Y una consultita extra, doctor. Si él no tuvo la asistencia psicológica después de la violación que sufrió, ¿cómo hizo para que su espíritu se fortaleciera y pudiera enfrentar a tanto dolor, doctor? ¿Tuvo alguna asistencia de parte de su fundación? No. ¿Cómo lo hizo? Creemos en Dios, los que no creen en Dios como quieran, pero no ha tenido ninguna ayuda profesional, lamentablemente, para poder mitigar el dolor psicológico que atraviesa él y su familia. Mi fundación no da ese tipo de servicios. Nosotros nos dedicamos solo a hacer recursos de revisión cuando consideramos que son inocentes e indebidamente condenados, porque déjeme decir que también hemos tenido alrededor de no menos de 200 solicitudes para que nos hagamos cargo de recursos de revisión, pero hacer el estudio sabemos que no es así, que sí existen responsabilidad en su participación penal, por lo tanto no hemos presentado, pero consideramos que también esta falta de ayuda profesional de David es una de las vulneraciones adicionales que están como solicitud en las medidas cautelares, puesto que no solo lo ordenaron los jueces del Tribunal Penal de Cotopaxi cuando condenaron el delito de violación, también está en la sentencia de habeas corpus donde indican que tiene que tener una asistencia psicológica y al no hacer caso, tanto en la del Tribunal Penal como en la que le hago referencia, la Corte Provincial, es una violación más que tiene David Piña y por eso también es una de las cosas que están fundamentando las medidas cautelares que se está pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Doctor, ¿y qué le espera ahora a David Piña? ¿Qué le espera? A ver, tenemos varias aristas. La primera es, como les indiqué, en la Corte Constitucional que nos sea atendido la acción extraordinaria de protección, que nos den cabida a la acción y que volvamos nuevamente al recurso de revisión a presentar estas 13 pruebas. Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también que nos atiendan las medidas cautelares. Aquí también en el país vamos a solicitar medidas cautelares como parte de la sentencia constitucional del habeas corpus. Y en el peor escenario del recurso de revisión sobre lo que he hecho mención, que no nos aceptara la Corte Constitucional, lo que no nos aceptara la Corte Nacional, pues estaríamos pensando en presentar un recurso de revisión basado en otra causal, que si bien es cierto, ya no nos permitiría presentar pruebas nuevas, pero nos podría permitir pelear en la parte dogmática referente a la materialidad, referente a la responsabilidad, puesto que la materialidad del delito está allí. Lamentablemente, como he dicho, y lo digo con mucho respeto siempre, lamentablemente Karina del Pozo falleció y eso no cambia por un proceso. Lo que nosotros estamos peleando es la responsabilidad o la participación de David. Estupendo. Bien, querida Abigail, ¿quieres acotar algo más? Creo que la entrevista ha sido espléndida. Hemos tenido unas dudas no solo como abogadas, sino personales dentro del caso que nos acaba de desenredar todo este tema jurídico que ha habido de por medio, el tema mediático. Y bueno, creo que con el tema de redes sociales siempre es importante ir a fuentes reales. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación en Las Juristas. No, a ustedes, muchas gracias, Abigail, Fátima, para mí siempre es un honor. A mí siempre me muero de gusto de poder estar con ustedes, de poder hablar sobre temas jurídicos y en este caso en especial poder hablar sobre lo que yo considero que es cierto, que es verdad, la inocencia de David Piña. Doctor Paul, en el caso de que alguna persona esté observando este programa y quiera acudir a su fundación para ser defendido por ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Debe escribirnos al correo electrónico bmoscoso@ocanabogados.com o en su defecto podrían llamar a una de las personas de mis asistentes del estudio. Permítanme, el número es el 099-617-6912. Le repito, 099-617-6912. También, Fátima, me voy a permitir ahora que colguemos, le voy a pasar, yo hice mi tesis para la maestría en la Universidad Andina, donde fue, con mucha humildad, también les digo, fue galardonada como una de las mejores tesis. Me refería al tema de David Piña, sobre su vida en la cárcel, cómo ha sido su vida desde el proceso y la cárcel, cómo ha vivido, y créanme que realmente es estupendo. Y créanme que es una tesis para leerla y releerla a todas las personas que no saben cómo es una carta. Sí, doctor, tuvimos la oportunidad de tener acceso. Vemos que fue dirigida también por la doctora Storini. Sí. De los regalos jurídicos de este caso, que me parece interesantísimo y que lo haya podido llevar a su tesis, es bastante interesante. Gracias, doctor. Natalie Reina dice, yo leí su tesis, doctor, es súper buena, gracias por poder hacerla, dice Natalie Reina. Bien, como regalo a todos, vamos a publicarlo en nuestras redes sociales para que puedan acceder a este hermoso material que aquí el doctor nos está obsequiando gentilmente. Bien, doctor, también tenemos en pantalla a su página del estudio jurídico Ocaña y Ocaña. Los mejores profesionales con una talla humana, pero increíble, están en Ocaña y Ocaña. Ingresen a su página. El doctor es súper famoso en todas las redes sociales. Solo pongan Paul Ocaña y ya figura, al menos en el Facebook, es súper famoso. Bien, doctor, vamos a agradecerle una vez más su participación en Las Juristas y obviamente abrimos la puerta para que nuevamente tengamos la oportunidad de escucharlo y aprender muchísimo de usted, doctor. Muchas gracias, mi querida Fátima, Abigail, y con todas las personas que nos han seguido, nos están escuchando. Para mí siempre es un honor poder estar con ustedes, a las órdenes de siempre. Muchas gracias, doctor. Será hasta otra próxima ocasión.
Bien, así estuvimos con nuestro querido doctor Paulo Caña. Él siempre es tan amable con todos los que estamos iniciándonos en el derecho. Siempre está tan abierto a enseñar. Justo este fin de semana estuve observando un en vivo que estaba haciendo para los chicos que están iniciándose en la carrera. Creo que se llamaba la webinar Lo que no te enseñaron en la U, y me pareció súper interesante. Todos los proyectos que realizan dentro de su estudio jurídico, Ocaña y Ocaña, son maravillosos y de gran aporte, sobre todo a la academia. Bien, vamos a culminar nuestro programa, querida Abigail, con la presencia de nuestra muy querida amiga Samantha Puente, por primera vez en Las Juristas. Hoy nos va a dar un comentario jurídico acerca de nuestro tema. David Piña, culpable o inocente. Con ustedes, la doctora Samantha Puente. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Dentro del caso David Piña existieron y existen varias falencias a nivel procesal y un poco tengo que retomar o volver a mencionar los puntos que ya los mencionó el doctor Paulo Caña. Dentro de la materia penal necesitamos varias pruebas para poder establecer o fijar una responsabilidad o un nexo causal de responsabilidad. En este caso la materialidad existe, pero la responsabilidad con la que se fijó o se sentenció a David Piña tan solo fue con una prueba y una prueba testimonial. Incluso cabe decir que esta prueba testimonial presenta contradicciones con la prueba testimonial de José Sevilla. La primera prueba testimonial fue la de Gustavo Salazar, sin embargo se contradice con la de José Sevilla, por lo que podemos deducir que no existe tampoco veracidad absoluta dentro de esta prueba. Por otro lado, también en tema de peritajes existió bastantes falencias. ¿Por qué? Por falta de valoración. Primero en el peritaje de sangre, donde se realizó en el interior de la camioneta que pertenecía a Gustavo Salazar para poder determinar si es que en la parte posterior, conforme lo dieron en sus declaraciones testimoniales, se encontraba sentado David Piña, tras el supuesto asesinato de Karina del Pozo que él lo cometió, el peritaje arrojó negativo, es decir, no se encontraron índices de sangre que se pueda relacionar con que David Piña se encontraba en el lugar de los hechos. Por otro lado, también existe ausencia de peritajes, ya que era muy importante realizar un peritaje de comparación de tierras y Fiscalía se excusó diciendo que dentro del Ecuador no existen peritos especializados en este tema. Sin embargo, nosotros trabajamos en cooperación con Colombia y en Colombia sí existen peritos especializados en ello que tranquilamente se podían llamar al proceso. Por otro lado, no hay complementariedad en los peritajes, ya que, como lo mencionó el doctor, debía complementarse el rastreo o el GPS de la camioneta con el rastreo de los celulares de los implicados para ver los puntos en que se subían, se bajaban y quién específicamente estaban en el lugar de los hechos. Incluso después de que se emite una sentencia, como lo mencionaron, se da un recurso de apelación que lastimosamente fue negado porque fue presentado extemporáneamente. Sin embargo, posterior a ello, se presenta un recurso extraordinario de revisión que, como lo mencionó el doctor, este fue negado en primera providencia. Sin embargo, yendo en contra de lo que manda la ley, sobre todo en la parte penal, ya que se debía esperar a que exista una audiencia que en sentencia se niegue o se acepte el recurso, independientemente de si este recurso se presenta o no con las formalidades o requisitos que manda la ley. Finalmente, y para simplemente hablar, no quiero topar mucho el tema de los otros acusados. Sin embargo, sí quiero destacar que tampoco se basaron en el juzgamiento en base a los peritajes psicológicos y psiquiátricos, ya que el peritaje psicológico y psiquiátrico de José Sevilla arrojó que era una persona misógina, es decir, de odio a la mujer y con personalidad fuerte. De igual manera, el de Gustavo Salazar, sin embargo, el peritaje de David Piña no muestra ninguna afectación a nivel psicológico ni psiquiátrico. Según mi criterio, para mí este caso sí tiene un grave componente político y mediático. ¿Por qué? Porque en ese entonces el nuevo Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP, necesitaba ser ingresado o tipificado el delito de femicidio en el COIP y se necesitaba basarse en un caso que genere bulla y por ende oídos y que genere toda esta componente mediático para poder tipificarlo. Por otro lado, y porque también me parece que es algo muy mediático y como un dato curioso que se aleja un poco de la parte jurídica,
es que, como todos sabemos, el Teleamazonas hizo una gran campaña en favor de David Piña bajo la dirección de Gisela Bayona. Sin embargo, después de que se emitió esta campaña, la SECOM multó a Teleamazonas. Por ello es que concluyo en que yo y ratifico la inocencia de David Piña bajo mi criterio, así como ratifico que existe una gran vulneración de derechos hacia él dentro de este proceso y que el Estado tiene total responsabilidad. Soy Samantha Puente, dentro del comentario jurídico de la semana en Las Juristas. Gracias. Muchísimas gracias, Samantha Puente, una gran amiga conocida en la Universidad de los Hemisferios. Muchas gracias por tu gran aporte. Una chica bastante destacada en la Universidad de los Hemisferios, por eso hoy tiene el honor de estar en Las Juristas como la comentarista de la semana. Bien, mi querida Abigail, estamos culminando nuestro programa, no sin antes mencionarles a todos que esta semana vamos a tener, o van a tener, mejor dicho, en la Universidad de los Hemisferios, una nueva charla que ya les comento exactamente sobre qué va a ser, sobre la responsabilidad civil en las nuevas tecnologías. Van a estar como invitados Pablo Solines, el doctor David Spencer, Osvaldo Santos, y como moderador estará el abogado David Molina. Esto va a ser el día 28 de abril, de 6 a 8 de la noche por las plataformas de la Universidad de los Hemisferios. Un saludo cordial a la decana y a la doctora Natalie Jurado, quienes están a cargo de este evento que aporta bastante también a la academia. Bien, muchísimas gracias a ti, Abigail, por acompañarme. Un saludo a la querida Steffi, quien está de turno desempeñando su labor de defensora pública. Va a ser hasta la próxima semana, queridos amigos. Muchas gracias también a Luis Alejandro Vázquez, quien vino a auxiliarnos en la parte tecnológica. Un abrazo gigantesco una vez más al doctor Paulo Ocaña. Gracias por su gran aporte. Saludos a todos los de Ocaña y Ocaña. Excelente estudio jurídico. Ingresen a su página a seguirle si quieren aprender acerca del derecho. Ocaña y Ocaña Abogados, número 1 en Quito y en Ecuador. Bueno, Abigail, ¿quieres decirme algo más antes de decir chao? Bueno, Fati, muchísimas gracias por estar contigo conduciendo este espacio increíble. Creo, Fati, que estos espacios, hay que decirlo, me parece un trabajo excelente que lo puedas conducir contigo, y Steffi, me parece que hacen un trabajo divino, que tengan estos invitados que, ¿sabes? No solo aportan con temas de derecho, sino que en este caso en particular también te inspiran, porque si bien la gente que yo creo que todos quienes estudiamos derecho siempre empezamos en defender una causa, en hacer justicia. Así nace este deseo por ser. Creo que ver este ejemplo del doctor, de que su tesis se haya basado también en defender una causa, la que sea, pero tú crees en algo y vas por ello y vas porque lo crees, porque sabes que es inocente, lo crees, y creo que eso inspira. Y creo que estos espacios y que se tengan esta oportunidad, hay que decirlo, hay que agradecerlo a ti, Fati, me parece que haces un trabajo excelente. Y creo que eso es todo, y le mando a la Steffi, y que, bueno, ya la tendremos el próximo domingo por aquí. Así será, mi querida Abigail. Bien, David Piña, si me estás mirando, yo también creo en tu inocencia, querido David. Mucha fuerza y que Dios te acompañe siempre. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo domingo. Esto fue Las Juristas en Diálogos de Derecho S, la primera radio jurídica online del Ecuador. Hasta luego. Hasta luego.